Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas del país. Con gran alegría empiezo hoy 10 de febrero de 2019 a compartir con ustedes la historia del peronismo, de la extraordinaria mujer que fue Evita. Yo le puse ahí nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. En última instancia, nuestro mejor ejemplo de militante, por lo menos en mi humilde opinión. Vamos a ver hoy un capítulo de excepcional importancia, a mi criterio, y de excepcional actualidad para todas y todos nosotros. Vamos a ver entonces el capítulo tercero, que son los pueblos en la historia. Y veremos la historia de los pueblos, las masas en la historia, la masa y el pueblo. Y por último, el pueblo y Perón, siempre hablando del criterio de la compañera Evita, que hoy nos va a dar una lección muy, muy importante. Como siempre, seguimos con el lema que ella nos propone de ser un puente de amor entre nosotros, o sea, entre Perón, o sea, la doctrina peronista y el pueblo argentino, como ella se propuso. Quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero no importa, yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Y la verdad que sigue estando con nosotros, dándonos estas hermosas lecciones que ya mismo vamos a empezar a analizar con todos ustedes. Y va a empezar Evita a hablar de la historia de los pueblos. Conclusiones sobre la historia y el peronismo. La historia universal es la historia de los grandes hombres, ya lo había dicho en el último encuentro que tuvimos. La historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblos. Ya empieza a establecer la diferencia entre masa y pueblo. Las masas humanas que se llaman pueblos. En mi clase anterior hemos hablado en líneas generales acerca de lo que han significado en la historia del mundo algunos de los grandes hombres. Como primeras conclusiones podría decirse, primero, que ningún hombre extraordinario puede dejar de considerarse precursor de nuestro movimiento peronista. Y mencionó algunos los otros días, sí. Segundo, que el peronismo ha tomado lo mejor que han concebido a través de la historia humana los filósofos y los conductores. Perón lo demuestra prácticamente en conducción política y también en un libro suyo del año 31, me parece, que son Apuntes de Historia Militar, donde él analiza todos estos conductores, sobre todo los militares. El peronismo no solo lo ha realizado, sino que lo ha superado, según Evita. Lo que los filósofos y conductores querían era la felicidad de los pueblos. Así es. Ningún pueblo ha sido tan feliz como lo es el pueblo argentino en este momento. Está hablando en abril de 1951, gracias a Perón y a su doctrina, que todavía sigue vigente, porque casualmente tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esto es en síntesis lo que hemos tratado en mis clases anteriores, dice Evita. La felicidad de los argentinos, la finalidad suprema de la doctrina peronista. Ustedes perdonarán que haga un comentario antes de entrar al tema de hoy.
acerca de la felicidad que hoy tienen los argentinos. Nadie puede negar que nuestro pueblo es extraordinariamente feliz. El pueblo tiene lo que quiere. No hay inseguridad en el porvenir, puesto que trabajan todo lo que quieren. Los pueblos amenazados no son felices porque no están seguros. Qué diferencia con lo que hoy estamos viviendo, lamentablemente. Mira lo que dice Evita. No hay inseguridad en el porvenir, puesto que trabajan todos los que quieren. Y acá todos los días echan, no sé a qué cantidad, pero... Trascendencia universal de la obra extraordinaria de Perón, según Evita, ¿no? Vamos a traer un recuerdo de mi viaje por Europa. Al pasar por Francia e Italia, países con pueblos maravillosos, los veía angustiados. El viaje de ella fue en 1947, precisamente porque pensaban en el porvenir, porque ellos, hombres de la generación que había sufrido 2 guerras, veían que de la noche a la mañana podían ser arrastrados a otra sin consultárseles siquiera. Por eso es que cuando yo andaba por las calles, tanto en Francia como en Italia, no oía más que un solo grito: queremos ir a la Argentina de Perón. Ese grito, que podría parecer intrascendente, es profundamente significativo, máxime tratándose de pueblos tan lejanos y con una civilización tan grande. Veían a la Argentina como la meta de sus sueños, de su seguridad y de sus esperanzas en un porvenir mejor. Y de hecho, muchísimos han arribado a estas tierras y se les ha hecho realidad sus sueños de seguridad y de esperanzas en un porvenir mejor. Es así nomás. Esas palabras, no dichas por algunos pocos, era el clamor de todos los trabajadores, me hicieron pensar muy profundamente en la obra extraordinaria que realizaba el general y que había traspasado las fronteras de la patria para hacerse bandera y estandarte de los pueblos trabajadores. A veces nos ven mejor afuera que adentro, ¿no? Justicia individual y justicia para todos. Nosotros buscamos la justicia para todos. Yo creo que hay muy poca justicia en el mundo. Así es. En muchos países existe, no lo dudo, una justicia individual. Acá ni es ahora. Pero esa justicia es incompleta porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes que forman la mayoría del pueblo. Solamente aquí los trabajadores viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad. Por eso ahora estamos tan, como no hay justicia para nadie, y menos para los que estamos en contra de este gobierno. Por eso la angustia que muchos padecen ante esta realidad tan desastrosa. Una felicidad que se ve en las calles. Está hablando del peronismo de 1951. Yo sé que no son estas todas las razones que hacen feliz al pueblo argentino, pero sé que el pueblo argentino es muy feliz y no voy a enumerar todas las razones de esa felicidad porque el tiempo es corto. Lo veo, por ejemplo, cuando salimos con el general. Veo cómo se extienden los brazos para abrazar al general y cómo gritan su nombre con cariño. Cuando vivo esos momentos, pienso que si nuestros adversarios viesen, recién entenderían las razones de este vínculo entre Perón y su pueblo. Este vínculo irrompible entre Perón y su pueblo. Fanática de Perón y del pueblo, Porque podría pensarse que si Evita fuera fanática de Perón sería normal y natural, pero es fanática de Perón y del pueblo.
lección fundamental para nosotros, para toda la vida, ¿no? Cuando miro a Perón me siento pueblo y por eso soy fanática del general. Y cuando miro al pueblo me siento esposa del general y entonces soy fanática del pueblo. ¿Cómo no voy a hacerlo cuando veo que el pueblo lo quiere tanto a Perón? Y para mí Perón es lo único que alienta mi propia vida y por él estoy dispuesta a entregar todos mis esfuerzos para colaborar en la obra ciclópea de nuestro gran presidente y conductor. Ustedes perdonarán mi largo prólogo, yo no siempre puedo resistirme a la tentación de hablar del general Perón. Fanática la muchacha. Dos elementos, masa o pueblo y conductor, y empezamos en el tema central e importantísimo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar hoy de la historia de los pueblos como antecedente fundamental de la historia peronista. En nuestro movimiento hay dos elementos fundamentales. El general nos ha enseñado a llamarlos elementos de la conducción, claro. Son el pueblo o masa y el conductor. Y en el pueblo también están los cuadros auxiliares de la conducción, ¿no? El conductor, los cuadros auxiliares y la masa y su organización, o sea, la masa convertida en pueblo, como veremos enseguida. Muchas veces pienso que el general hubiese nacido en otro lugar del mundo. Si hubiese nacido en otro lugar del mundo, no hubiera podido manifestarse lo extraordinario de su genio, porque le hubiera faltado un pueblo como el argentino para conducir. Ahora que después de 2015 el pueblo argentino votó por otra cosa, muchos se han inclinado a hablar peste de nuestro pueblo y de nuestra gente, y vamos a ver cuán equivocados estamos si pensamos de esa manera. Nuestro pueblo es extraordinario, dice María Eva Duarte de Perón. Nuestro pueblo es extraordinario. Nuestro pueblo es indudablemente extraordinario. Yo no quiero entretenerme hablando de este tema, pues tendría que tomar varias horas para hacerlo. Sin embargo, no puedo menos que recordar una cosa grande que solamente puede explicarse por la grandeza de nuestro pueblo, capaz de concebir y realizar un 17 de octubre. Claro que sí. Para hacer lo que los descamisados hicieron, se necesitaban dos cosas: un prisionero como Perón y un pueblo como el nuestro para liberarlo. Las dos cosas. Pero ya vamos a ver por qué sucedió todo esto. El peronismo y la historia de los pueblos. O sea, lo que dije yo cuando hablaba de la historia de los grandes hombres, tengo que repetirlo hoy al referirme a la historia de los grandes pueblos. No, en la clase o en el encuentro anterior, Evita habló de los grandes hombres y de los grandes pueblos, ¿no? Y de que en general, mejor dicho, la tercera posición de la que habla ella es que no existen solo los grandes hombres y solo los grandes pueblos, sino que siempre están unidos en la armonía que siempre buscó el peronismo. Ustedes dirán, ¿para qué estudiar la historia de los grandes pueblos si a nosotros solamente nos toca estudiar en nuestra materia la historia del peronismo? Es que tenemos que comparar lo que es nuestro pueblo con relación a otros grandes pueblos de la humanidad que nos han precedido. Para llegar a esto que hoy es nuestro pueblo, la humanidad ha hecho muchos y grandes sacrificios y numerosos intentos, y cada intento ha dejado a los hombres y mujeres una lección y una experiencia. Podemos así decir entonces que la historia del peronismo es como la historia del mundo, es la suma de dos historias: la de Perón, que es el hombre extraordinario, y la de nuestro pueblo, que es un pueblo también extraordinario. Lo dice María Eva Duarte de Perón.
Y así como la grandeza de Perón no se puede medir sino comparándola con la grandeza de los hombres extraordinarios que lo precedieron, tampoco puede medirse lo que ha hecho y lo que es el pueblo argentino si no apreciamos primero lo que han hecho otros pueblos en el afán de ser lo que somos, un pueblo libre. Las masas en la historia. Y nos adentramos un poquito más en el tema central. Las masas humanas que tratan de convertirse en pueblos. El tema central. Por eso voy a remitirme un poco a la historia universal para hacer una comparación de las esperanzas, de las inquietudes y de los afanes de grandes pueblos en busca de su propia felicidad. La historia de los pueblos no es más que la larga enumeración de los esfuerzos con que las masas humanas tratan de convertirse en pueblo. Evita entonces establece una clara diferencia entre masa y pueblo. Este punto merece una aclaración especial, puesto que yo tengo un punto de vista con el cual creo que todos ustedes coinciden en cuanto a la distinción entre masa y pueblo. Los pueblos son masas con conciencia social. Masas con conciencia social. El hombre civilizado se diferencia del hombre salvaje en una sola cosa fundamental. El hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre. Es como si no tuviese alma. No tiene personalidad, según el pensamiento de Vita. El hombre civilizado tiene conciencia de su dignidad, sabe que tiene un alma superior y sobre todas las cosas se siente hombre. La misma relación podemos establecer entre la masa y el pueblo. Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social. Los pueblos, en cambio, son masas que han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización social. O sea que lo vamos a ver enseguida, y lo repetimos. Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social, por eso ya nos va a decir más adelante, la pueden engañar como en el 2015 a las masas, a los habitantes de nuestro pueblo que no tienen conciencia colectiva o social, no han adquirido conciencia social. Es como si los pueblos tuviesen alma y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización social. Esparta, un gran pueblo. Vamos a tomar un ejemplo, porque Napoleón decía que un ejemplo lo aclara todo. Perón decía muchas veces, el pueblo espartano. En Esparta tenemos bien claro el ejemplo de pueblo y de masa. Podemos decir con justeza que los espartanos constituyeron un gran pueblo. ¿Por qué? Porque tuvieron las tres condiciones características de los pueblos, y escuchemos bien, conciencia social, personalidad social y organización social. Y tengamos en cuenta que nosotros, y el peronismo en general, y Perón y Evita, cuando habla de pueblo, habla de habitantes, de ciudadanos con conciencia social, personalidad social y organización social, como veremos enseguida. Los espartanos poseían conciencia social, tenían conciencia social porque cada uno se sentía responsable del destino común. Primera condición de la conciencia social. Eso fue lo que le hizo decir a Licurgo: no está sin muro la ciudad que se ve coronada de hombres y mujeres y no de ladrillos. Tal era el grado de conciencia social o conciencia colectiva que tienen los espartanos, que cuando alguien dijo a un rey de Esparta que Esparta se había salvado porque sus reyes sabían mandar, el rey le contestó: no, Esparta se ha salvado porque su pueblo sabe obedecer.
Mejor podríamos decir que porque tenía conciencia colectiva, personalidad social y organización social, que ya veremos en qué consiste esto. Individualmente los espartanos tenían personalidad de pueblo y organización social, pero esto vale solamente para el núcleo de ciudadanos de Esparta, constituido en los espartanos, que como habíamos dicho, en los tiempos de Licurgo eran solamente 9.000. Ellos eran todos iguales ante la ley, participando en el gobierno y en las asambleas mensuales del pueblo. Ese era el pueblo espartano. En cambio, los ilotas era otra cosa. Pero frente a los espartanos podemos oponer a la masa de los ilotas, que sumaban más de 200.000 y estaban excluidos por los espartanos. Constituían una masa. ¿Por qué? Porque no tenían la condición de pueblo, al no tener conciencia social, ni organización social, ni personalidad social. Ellos eran los excluidos de Esparta. Los espartanos les prohibían reunirse, llevar armas, salir de noche, y como se multiplicaban demasiado, terminaron por autorizar a los jóvenes a la cacería de ilotas un día al año. Consecuencia del ejemplo. El cuadro que nos presenta Esparta nos hace ver el gran ejemplo del hombre, de la humanidad, que ha concebido y realizado a través de los años una lucha para convertirse en pueblo, para pasar de la esclavitud a la libertad, de la explotación a la igualdad y de ser un animal de trabajo a sentirse y ser hombre. Tarea en la que todavía estamos empeñados y a veces se hace muy difícil, como en los momentos actuales, donde quienes nos gobiernan no tienen conciencia de absolutamente nada y el pueblo para ellos es un papel pintado. Masa y pueblo, vamos al tema central del día de hoy. Diferencias fundamentales entre masa y pueblo. Yo podría hacer una diferenciación fundamental ante ustedes de lo que es masa y de lo que es pueblo, como lo he dicho anteriormente. Masa sin conciencia colectiva o social, sin personalidad social y sin organización social. Esto es para mí masa. Y por lo tanto se la puede engañar muy fácilmente, como nos va a decir a continuación. El pueblo, para Eva Duarte de Perón, es el ciudadano con conciencia colectiva y social, con personalidad social y con organización social, como fundamentalmente tienen los trabajadores con los cuales Perón instrumentó toda su tarea para llegar al conjunto del pueblo. Transmitió su doctrina fundamentalmente a los trabajadores porque tienen conciencia colectiva, son dentro de la comunidad los que más tienen conciencia colectiva y social, los que más tienen personalidad social y los que más tienen organización social. Por eso logró lo que logró y deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para volver otra vez a repetir esa extraordinaria experiencia de la realización de una doctrina que busca como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de todos, pero fundamentalmente de las y los trabajadores. Y acá yo pongo una notita como para contribuir al esclarecimiento de estos temas tan centrales y tan importantes, sobre todo en este momento en la historia de nuestro país, en la que por ahí hemos descuidado esta tarea fenomenal que nos aconseja Evita, de convertir a la masa en pueblo. Porque ya nos va a decir por qué. Y voy a poner algunas definiciones para ayudar a la comprensión. Conciencia social supone que el hombre o la mujer entiende las necesidades del prójimo y pretende cooperar a través de distintos mecanismos sociales. O sea, tiene conciencia social el hombre o la mujer
que entiende las necesidades de los otros, está abierto a la problemática de los demás, se siente parte de la comunidad, se siente, entiende eso de que dice Perón, de que nadie se realiza en un país que no se realiza. En cambio, los que no tienen conciencia social se cree que todo lo han hecho ellos, porque han trabajado toda la vida, que no existe, que los demás no existen, etcétera, etcétera, como escuchamos todos los días en todos los lugares. Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos, que en nuestro caso sería, hablando de objetivos, lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y por lo tanto, una organización solo puede existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión, para lograr los objetivos que se proponen. Porque si no hay objetivos, si no hay finalidad, no hay organización, como vamos a ver más adelante. Y por último, la personalidad es un tema muy complejo en psicología, pero acá lo vamos a simplificar diciendo que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos de un individuo o de una sociedad. Conjunto de rasgos que caracterizan a un determinado pueblo, a una determinada sociedad. Los argentinos no somos iguales a los chilenos, ni a los bolivianos, ni a los peruanos, sin que eso quiera decir que somos mejores o peores, somos distintos a los españoles, tenemos una personalidad especial, buena o mala, pero es la nuestra. La personalidad permite establecer un modo específico de actuar y de pensar, fruto de nuestra historia y de un montón de cosas que no son propias, diríamos, de una forma u otra. Las diferencias secundarias entre masa y pueblo. Atendamos porque son muy importantes. Podríamos ofrecer una enumeración de diferencias secundarias. La masa casi siempre se expresa en forma violenta, según Evita, y va a poner ejemplos. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa de 1917, que luego estudiaremos. La masa está formada por los explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad. Por eso es dominada fácilmente por los explotadores que tenemos hoy en el gobierno, y eso se explica muy fácilmente. Si tuviera conciencia de su unidad, de su personalidad social y de su organización social, una minoría como la que hoy nos gobierna no podría haber explotado a la masa, como han sido explotados y lo siguen siendo muchos pueblos en la humanidad. ¿A qué profunda reflexión nos llevan estas extraordinarias reflexiones de Evita, ¿no? Qué importantes son para nosotros en este momento. El pueblo judío, expresión de pueblo según Eva Duarte. En este sentido está hablando y ahora lo va a explicar. En la masa no hay privilegiados. El pueblo, en cambio, siente y piensa. El pueblo expresa su voluntad en forma de movimiento bien orientado, firme y permanente, como fue el 17 de octubre. Podemos tomar, por ejemplo, al pueblo judío como una expresión de pueblo. Y ahora lo explica. En este sentido, el pueblo judío, que estuvo 2000 años disperso por el mundo, ha luchado orgánicamente con una conciencia tan adelantada de pueblo que ha conseguido el milagro de formar nuevamente su país en la tierra de la que fuera arrojado hace casi 2000 años. Pensemos que acá Evita está hablando en 1951, cuando todavía la realidad de hoy estaba muy lejos. Eso es lo que permanece cuando los hombres luchan organizados con conciencia y con personalidad de pueblo. A esto se está refiriendo. Conciencia y personalidad de pueblo, que evidentemente el pueblo judío
lo tiene. Ese es un ejemplo muy, muy interesante. Y aquí conviene aclarar, ya que se habla de esto, que cuando Perón nos propone una doctrina, es para que esa doctrina haga de pegamento, diríamos, por poner un mal ejemplo quizá, o de unidad de concepción, mejor dicho, para que formemos la conciencia del conjunto del pueblo en una doctrina que nos permita trabajar juntos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es la función de la doctrina. La función inmediata de la doctrina es la unidad nacional y la estratégica es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Conseguir la gran dignidad de llamarse pueblo. Miren lo que dice Evita, tenemos que conseguir la gran dignidad de llamarnos pueblo. La Revolución de Mayo, la Revolución Americana en general y otras revoluciones también demuestran lo que son pueblos con conciencia y personalidad. El pueblo está constituido por hombres libres. El pueblo tiene conciencia de su unidad, como el 17 de octubre. Por eso es invencible, según Evita, y no puede ser explotado cuando es pueblo. Entonces quiere decir que tenemos un trabajo inmenso por delante, ¿no? Compañeras y compañeros, porque mayor explotación que la que está viendo en este momento no sé si podemos imaginar. En el pueblo todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados cuando se es pueblo. Todo movimiento que aspire a hacer la felicidad de los hombres debe tratar de que estos constituyan un verdadero pueblo, dice Evita. Debe tratar de que estos constituyan un verdadero pueblo. Inmensa tarea que tenemos por delante, ¿no? Esa es la historia de los pueblos en cuyo largo camino las masas han luchado por alcanzar la gran dignidad de llamarse pueblo. A esto llamamos pueblo nosotros, los peronistas, ¿no? A ciudadanos con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social, ¿no? Con unidad y otras cualidades que Evita nos mencionó. La lucha peronista para obtener la personalidad del pueblo. La historia del peronismo es ya una lucha larga de 7 años, estamos en 1951, para conseguir que una masa sufriente y sudorosa, como tantas veces la llamó el coronel Perón, se transformase en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Pero analicemos, la historia del peronismo es una larga lucha de 7 años para conseguir de una masa sufriente y sudorosa que se transformase en un pueblo con conciencia social, personalidad social y organización social. Implicó un trabajo extraordinario, primero de Perón personalmente, después a través de todos los funcionarios que tenía, después a través de la Escuela Superior Peronista que fundó en 1951, después a través de la que estaba en Capital Federal, después las escuelas peronistas regionales, que había una en cada provincia, las escuelas sindicales que había en cada uno de los sindicatos donde se seguía el mismo plan de la Escuela Superior Peronista, los ateneos que había en las ciudades más importantes, las unidades básicas en donde se transmitía todo y en todos los lugares la misma propuesta, pues la revista Mundo Peronista llegaba a todas las unidades básicas cada 15 días. Cada 15 días. De esa manera se consiguió la transformación de la masa sufriente y sudorosa en pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Cuánta tarea tenemos por delante. Un beso grande a mi nieto que veo que me está escuchando, mi nieto Simón. Un beso grandote. Están en México ellos, están en México.
una consecuencia más de las malas políticas. Mi hijo se tuvo que ir a México en el año 2000 porque no había trabajo en este bendito país. Recuerden ustedes, sigue diciendo Evita, recuerden ustedes cuántas veces el general Perón habló a los obreros, a los industriales, a los comerciantes, a los profesionales, a todos, diciéndoles que debían organizarse. Cristina también lo hizo todo lo que pudo, y el enemigo por ahí logró demonizar a las cadenas nacionales y después utilizó los patios militantes y siempre hizo todo lo que pudo en este sentido. Y sabemos ya muy bien que no es solo la tarea del conductor, sino también de los cuadros auxiliares para que se pueda realizar esta transformación de la masa en pueblo. Es que nuestro gran maestro, sigue Evita, conductor y guía, el general Perón, pensó que para que nuestro movimiento fuera permanente, era necesario que esa masa sufriente y sudorosa pasase a ser pueblo con personalidad social. Sin eso, no podemos conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y tengamos, se me ocurre esta reflexión en este momento, la otra alternativa es la alternativa violenta, o nos dedicamos a convertir a la masa en pueblo, y la otra alternativa es la que han elegido muchísimos pueblos y que Perón nunca quiso y nunca propuso, porque para Perón en el 1 de mayo del 74 nos dijo, queremos una revolución en paz, y revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Entonces, Evita nos dice, es que nuestro gran maestro, conductor y guía, el general Perón, pensó que para que nuestro movimiento fuera permanente, es la única forma de que sea permanente nuestra revolución, era necesario que esa masa sufriente y sudorosa pasase a ser pueblo con personalidad social. Y para eso tenemos que transmitir cultura política, que es la que humildemente uno está tratando de hacer por sugerencia y recomendación del general Perón en conducción política, y acá Evita lo repite una vez más. No son ocurrencias mías estas, sino una necesidad imperiosa sin la cual no podremos lograr de nuevo la felicidad del pueblo. Un pueblo bien orientado y unido. Perón quiere un pueblo que sienta y que piense, que actúe bien orientado. Por eso le señaló 3 grandes objetivos: justicia social, independencia económica y soberanía política. O sea que la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación la vamos a lograr a través de estos 3 grandes objetivos: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que son 3 elementos absolutamente intrincados y uno no se puede dar sin el otro. Y ya que estoy en esto, me acuerdo de que Perón habla de estos temas de una forma muy, muy extraordinaria en el mensaje al Congreso, no sé cómo se llama, en aquel momento era el 1 de mayo, ante la Asamblea Legislativa, del año 1950, que ustedes pueden ver en Los mensajes de Perón, que es un libro que figura en mi página web peronistakirchnerista.com. Perón quiere un pueblo unido, porque así nadie lo explotará ni será vencido por ninguna fuerza del mundo.
Perón quiere un pueblo en el que todos sean privilegiados. La tarea fundamental que hizo Perón y la propuesta central de Perón es la unidad. Para eso la doctrina, para eso la organización, para eso todo lo que hizo él. Sin unidad, para Perón no hay nada. Vamos a pasar a nuestro tema, porque si yo empezara a hablar del general, tendría que decir tantas cosas como las que él quiere para los argentinos, que el tiempo me sería corto. Y ahora va a narrar algunas cosas de la historia. Es interesante que señale algunos episodios de la historia a través de los cuales puede verse a las masas luchar por convertirse en pueblo. Y vamos a ver formas distintas a la utilizada por Perón, cuya expresión fundamental es el 17 de octubre, donde no hubo un solo tiro. No consideraremos más que algunos de ellos, porque tenemos medido el tiempo, pero desde ya podemos afirmar, como cuando hablé de los grandes hombres, que todo movimiento popular realizado en la historia no puede dejar de ser para nosotros, en alguna forma, precursor del movimiento peronista, que es eminentemente popular. En tal sentido, debemos decir que la lucha de los pueblos ha sido una lucha sorda y larga, tanto que casi la historia no la recuerda. Casi la historia no la recuerda. Los privilegiados escribieron la historia, claro. Si la historia, como dice el dicho ese, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Acá Vita dice, la historia la escribieron los que ganaron. Porque la historia ha sido escrita no por las masas, sino en general por los privilegiados de todos los tiempos. Y esto nos lo explicamos muy fácilmente. Cuando alguna vez en la historia nos habla de esas luchas, es solamente para mencionar la generosidad de algún filósofo, político o reformador. Y por eso sabemos cuál es la triste condición en que vivían los pueblos o las masas. Miren ustedes la preocupación central de Evita, el pueblo, el conjunto de los habitantes del país. El conjunto de los habitantes del país. Solón y las masas sometidas. Así es alabado Solón en Atenas, porque prohibió que los acreedores vendiesen a los deudores. Mira vos, los acreedores vendían a los deudores, y por eso sabemos que antes de él, los acreedores vendían a los deudores. ¿Cómo andarían algunos, no? Pero no se habla del escarnio anterior a Solón, porque lo que han querido los historiadores es exaltar la generosidad de un hombre y no describir la situación de un pueblo. La historia, por hacer las alabanzas de Solón, nos hace conocer sin querer la historia de las masas sometidas a la más denigrante tiranía. Porque las masas de todos los tiempos han hecho la historia sin escribirla nunca. Sin embargo, casi ningún rey dejó de cuidar este detalle, tal vez más para justificarse ante la historia que para decir la verdad, y a veces, ¿por qué no decirlo?, para escribir sus propias alabanzas y la de sus hombres y mujeres. Por eso no conocemos la lucha de los pueblos antiguos, y sí conocemos la gloria de los emperadores y de los reyes, como en el caso de los egipcios. Cada pirámide, según Evita, es un capítulo de la historia, es el relato de la vida misma de una dinastía. Pero nadie escribió jamás la historia de todos los dolores que cada dinastía hizo sufrir a sus masas para construir sus propias glorias y alabanzas. Pero nosotros, en cada una de esas piedras en que está escrita la historia de cada dinastía con sus glorias y esplendores, vemos nosotros y vislumbramos el sacrificio, la explotación y el sufrimiento de las masas egipcias. Miren ustedes cuál es la atención central y principal de nuestra extraordinaria Evita. Napoleón y el pueblo francés, otro ejemplo.
Cuando visité París me impresionó profundamente la tumba de Napoleón. Recuerdo que hasta un canillita de París me dijo, ¿no ha visto usted a Napoleón? El pueblo francés no olvidará jamás a su emperador a pesar de lo que lo hizo sufrir. Y ya que estoy en esto, hay un hermoso texto que Perón le dedicó a los alumnos primarios y secundarios y universitarios, porque él al inicio de cada ciclo lectivo daba un discurso por radio a todos los alumnos. Y hay uno muy bueno que se refiere a la doctrina y habla que él nunca quiso, mejor dicho, para él la grandeza de la patria sin la felicidad del pueblo no tiene sentido. Me acordé porque seguramente se estaba refiriendo a Napoleón, que evidentemente logró la grandeza de Francia, pero como nos va a decir Evita ahora, con el sacrificio del pueblo. Recuerdo que hasta un canillita de París me dijo, ¿no ha visto usted a Napoleón? El pueblo francés no olvidará jamás a su emperador a pesar de lo que lo hizo sufrir. Para los franceses, Napoleón es un recuerdo vivo y permanente. Todos sus gestos son conocidos en Francia de memoria. Miles de libros se han escrito sobre él, sobre sus victorias y derrotas, pero nadie se ha acordado jamás de escribir la historia de los miles y miles de millares de hombres que murieron por su capricho genial de crear un imperio, que murieron sobre todo en las estepas rusas, etcétera, 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 y en otros lados. La tumba del soldado desconocido es el único recuerdo para la inmensa masa de los que murieron, cuyos nombres nadie sabe, absolutamente nadie. Perón y Evita no quieren este tipo de grandeza de la patria sin la felicidad del pueblo. Otro ejemplo. La historia del dolor de las masas en Roma. La historia de los pueblos que todavía no ha sido escrita, no podrá ser escrita tal vez nunca. Por eso yo me debo conformar con señalarles algunos pocos hechos y algunas deducciones que nos hacemos nosotros acerca de los filósofos, de los conductores, de los reyes y emperadores, a través de los cuales vislumbramos la miseria y el dolor de sus masas. La miseria y el dolor de sus masas, como ahora estamos sufriendo en esta bendita patria. De Roma solamente quiero recordar la lucha de los plebeyos por su liberación, que duró siglos para conseguir las 4 igualdades: civil, social, política y religiosa. Porque cuando no faltaba una, faltaba la otra, y todavía siguen faltando en algunos lugares. Otro ejemplo, la Revolución Francesa. Sobre este tema de los plebeyos y los patricios hablaremos en otra clase. Hoy vamos a tomar el primer capítulo de la historia de las masas, la Revolución Francesa, y lo hace con criterio y con ecuanimidad. Yo no voy a hacer el análisis de lo que es para nosotros como precedente o como signo precursor la Revolución Francesa, pero no puedo menos que citarla aquí. Maritain afirma que desde la Revolución Francesa, según Maritain, la libertad y la justicia social ha trastornado y vivificado nuestra civilización. Yo he pensado muchas veces con simpatía en el pueblo francés, que supo vencer así por primera vez en la historia al privilegio. El primer intento de liberación de la masa. Fue el primer intento de la masa por hacerse fuerte. Aquel intento tuvo sus grandes errores, puesto que desembocó en la tiranía de Robespierre, no encontró el conductor que lo supiese dirigir y canalizar honrada y lealmente. Pero sin aquella experiencia formidable, tal vez hoy no seríamos libres. No diríamos, como decimos, que ha llegado la hora de los pueblos, como dijo Perón tantas
tantas veces. Otro ejemplo, la Revolución Rusa tampoco terminó bien. Estamos hablando de las masas y de los pueblos. La Revolución Rusa de 1917, por ejemplo, fue otro intento de las masas para hacerse pueblo, con conciencia social, organización social y personalidad social. Otra vez en Rusia, una masa sometida y explotada decide hacerse justicia por sus propias manos y destruir a las fuerzas opresoras del privilegio más crudo y denigrante que era el poder de los zares. Desgraciadamente, aquello tampoco ha terminado bien, pero todos estos hechos van dejando profundas enseñanzas a las masas humanas, de las cuales el peronismo y Perón sobre todo se ha nutrido, desterrando la violencia en todas sus formas, como lo va a decir en muchísimos lados. Queremos una revolución, pero en paz, sin matar absolutamente a nadie. Fueron movimientos de masas desorganizados, según dice Evita. No debemos desperdiciarlos, esas experiencias desde ya, sino valorizarlos como un gran ejemplo y también, ¿por qué no decirlo?, como una gran contribución para la humanidad de parte de esos pueblos en la ardua lucha por su propia dignificación. Hablando de la dignificación, tengamos en cuenta que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es dignificable, sobre todo a través del trabajo. Y seguimos con Evita. Tanto la Revolución Francesa como la rusa fueron movimientos de masas desorganizadas, según Evita, a las que luego nadie, ningún conductor quiso conducir honradamente, como ahora va a explicar. Por eso el triunfo fue momentáneo. Sin embargo, cada uno de esos triunfos ha ido creando en la masa una conciencia mayor de su dignidad de pueblo y poco a poco ha ido creciendo en el mundo la idea de realizar la verdadera democracia. No la democracia cantada y declamada para satisfacer mezquinos intereses, sino la democracia verdadera en que el gobierno del pueblo y para el pueblo es una realidad, una realidad. Y ahora va a hablar de Perón y del pueblo. Y por supuesto, ahí va a hablar primero de la verdadera democracia. Perón ha dicho, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Quiere decir que para nosotros lo que hoy estamos viviendo no tiene absolutamente nada de democracia. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Al contrario, podríamos decir que estos son enemigos del pueblo, porque el enemigo lo único que pretende es destruirte y pareciera que la finalidad de los que hoy nos gobiernan es destruir absolutamente todo. Benditos los pueblos, dice Evita, que tienen un conductor que piensa y que actúa como nuestro gran conductor, maestro y guía, el general Perón. Y es así y es verdad. Esto no es solo un principio de doctrina peronista, es una inmensa y maravillosa realidad argentina, donde el gobierno hacía lo que el pueblo quería y defendía un solo interés, el del pueblo. Y ahora va a hablar de un acontecimiento extraordinario de un pueblo, no de una masa, de un pueblo. El 17 de octubre, síntesis del conductor y las masas. El movimiento peronista fue también, el 17 de octubre, una gran reacción de masas, mayor quizá que la misma Revolución Francesa, aunque pacífica. ¿Cuál es la diferencia y por qué el movimiento peronista superó la Revolución Francesa? Porque la masa supo inclinarse por un conductor que no tuvieron ni la Revolución Francesa ni la Revolución Rusa. Porque el coronel Perón quiso probar que esa masa lo quería de verdad
y decidió entonces que lo eligiese. Miren qué detalle importantísimo, no menciona Evita. Decidió que el pueblo lo eligiese libremente el 24 de febrero de 1946, porque el coronel Perón amaba profundamente al pueblo y no tenía mezquinos intereses políticos ni personales, sino nada más que un solo interés: servir a la patria y al pueblo. Ojalá nos contagiemos todos, ¿no? Nos contagiemos todos de esta cualidad de Perón. Amaba profundamente al pueblo y no tenía mezquinos intereses políticos ni personales, sino nada más que un solo interés: servir a la patria y al pueblo. Y acá yo lo puse bien grande, porque Perón desde antes del 17 de octubre, y por eso los que hicieron el 17 de octubre fue pueblo, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. Con personalidad digo porque cuando lo vieron en Cana Perón, salieron a gritar queremos a Perón. Porque Perón, desde antes del 17 de octubre, desde 1943, ya había empezado a luchar por dar a la masa sufriente y sudorosa de los argentinos conciencia social, personalidad social y organización social. Ya había empezado a formar de los argentinos un pueblo, un verdadero pueblo. Por eso fue posible el 17 de octubre. Grandísimo ejemplo que nos dejan para nosotros en 2019 hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para suplir lo que no hemos podido hacer hasta ahora en lo relativo a insuflar la mayor cantidad de cultura política, de manera que la mayor cantidad de masa, sin conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social, puedan tener por lo menos conciencia política y social y saber a quién votan y cómo votan y por qué votan. Muy pocos conductores han querido conducir sino mandar. Otro detalle importantísimo. En mi primera clase yo cité a un gran escritor alemán que afirma que la desgracia de la historia consiste precisamente en que no siempre los grandes hombres se encuentran con los grandes pueblos. Tal vez esto no sea del todo verdad. Es cierto que casi nunca las masas han encontrado en sus grandes movimientos un buen conductor, pero también es cierto que casi nunca un gran conductor ha querido conducir un pueblo de hombres libres. Repito, también es cierto que casi nunca un gran conductor ha querido conducir un pueblo de hombres libres. Que lo voten, como dice el pueblo argentino de Perón, el 24 de febrero del 46. Más bien, todos han querido mandar sobre las masas, dice Evita, y por eso han tratado de mantenerlas en la ignorancia, porque ellos no han querido conducir, sino mandar. Ellos no han querido realizar cuestiones permanentes, sino realizar cuestiones personales, para su propio interés personal y político o para su partido. Porque además conducir es ir junto con otros que nos acompañan libre y voluntariamente para compartir con ellos la consecución de objetivos comunes y compartidos, como puede ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El pueblo ha sabido valorar a Perón, claro que sí, todavía, mira, 70 años después. Por eso el general Perón es grande. Nosotros, los partidarios del general que lo seguimos, no nos damos cuenta todavía cabalmente de su gran personalidad y de su quilate. Mirá vos la visión que tenía esta extraordinaria mujer. Tal vez por tenerlo demasiado cerca, el general no lo valorizamos. El pueblo, en cambio, demuestra que conserva sus valores morales y espirituales permanentes, puesto que ha sabido valorar al general Perón.
toda la vida el pueblo ha sabido, no la masa, el pueblo ha sabido valorar al general Perón. Los mediocres no han podido comprenderlo, lo que quise decir recién. En cambio, los mediocres no han podido hacer lo mismo. Lo único que pido es luz para sus almas para que puedan ver la genial figura del general y comprender su error con la tristeza de no haber sabido ver la luz y haber tomado el camino de la sombra. Esta actitud humilde de Evita creo que es la que deberíamos nosotros imitar para salir a hablar a todas y todos los que no nos votaron, para transmitirle de la mejor manera que seamos capaces nuestro ideal, nuestro proyecto político, nuestra doctrina, lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Perón es tan grande que en sus clases, que sigo con tanto cariño como todos sus actos, habla siempre de sus cosas diciendo nosotros, pero él es el conductor. Claro que el general no puede cambiar la historia universal, el conductor nace, no se hace. Y no nacen dos en el mismo siglo y en el mismo pueblo, porque esto no se compra como la ropa hecha, dice Evita. Es así nomás, ¿eh? Es así nomás. En este siglo nosotros tenemos el privilegio de tenerlo a Perón y aceptamos la doctrina de Perón. Por eso es grande Perón, porque nos ha legado una doctrina, claro que sí. Pero mientras Perón tenga los ojos abiertos, los argentinos no seguirán más que a Perón y a Perón, dice Evita. Maestro solo hay uno. Yo repito lo que siempre he dicho. No solo es grande Perón por sus grandes obras y sus grandes realizaciones, sino que es grande hasta en los pequeños detalles. Solamente un genio y un hombre de los quilates de Perón puede ser tan extraordinariamente genial para englobarnos a todos nosotros al hablar de su doctrina y al hablar del conductor. El general podrá hacernos buenos realizadores, podrá hacernos buenos discípulos, pero jamás seremos maestros, porque maestro hay uno solo. ¿Verdad? Pero quiere que todos seamos sus discípulos, y así es. Es una de las cosas que me maravilló de conducción política. Para mí es una amorosa transmisión de toda su experiencia política a nosotros que somos sus discípulos. Si miramos un poco la historia desde este balcón alto del siglo XX, veremos que los grandes conductores y líderes algunas veces han logrado tener discípulos. Lo grande de Perón es que, aunque él no lo diga, aspira a que todos seamos buenos discípulos de su doctrina. Por lo tanto, debemos estudiarla, comprenderla, sentirla, amarla, transmitirla y realizarla, ¿no? Pero nosotros aspiramos a algo más, a comprender, aplicar, realizar y predicar su doctrina, amar a su doctrina, ¿no? Amar a nuestro proyecto político, porque en última instancia estamos hablando del pueblo, estamos hablando de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y recuerdo siempre, el pueblo no es una entelequia, el pueblo son ustedes, soy yo, son mis familiares, son sus familiares, mis amigos y sus amigos, sus vecinos y mis vecinos, los de su pueblo, los de la ciudad, los de mi ciudad, los de Argentina, los de Latinoamérica, y todo lo que hacemos, lo hacemos por y para ellos. Lo grande de Perón es que, aunque él no lo diga, aspira a que todos seamos buenos discípulos de su doctrina. Pero nosotros aspiramos a algo más, a comprender, aplicar, realizar y predicar su doctrina, a amar su doctrina. Pero sobre todo ambicionamos una cosa, parecernos y acercarnos hacia la figura grandiosa del Creador, hacia la figura grandiosa del Creador de la doctrina y del realizador de la felicidad argentina, el general Perón. Y en estos últimos tiempos, los realizadores de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria
que para mí por lo menos fueron Néstor y Cristina Fernández, de Kirchner. Nadie puede compararse al genio de Perón, desde ya. Ni Cristina ni Néstor nunca lo pretendieron. Ellos realizaron la doctrina de Perón con la ayuda de muchos compañeros. Nosotros sabemos perfectamente, aunque Perón en su humildad no quiere hablar de sí mismo, que él lo es todo. Es el alma, el nervio, la esperanza y la realidad del pueblo argentino. Nosotros sabemos que sol hay uno solo y que aquí en nuestro movimiento hay un solo hombre que tiene luz propia, que es Perón. Todos nos alimentamos de su luz. El amor, el fanatismo, el entusiasmo, el vigor, la fuerza que tiene Evita, deberíamos, ¿no?, hacer todo lo posible por imitarla en este año en el que tanto lo vamos a necesitar. Si alguien se cree algo dentro de nuestro movimiento, si cae en el error de creerse que es alguien con personalidad propia en nuestro movimiento, nosotros nos asombramos viendo, nos asombramos ya en aquella época, dónde puede llegar su ignorancia, hasta dónde puede perder la vanidad, hasta dónde puede perder la ambición a los hombres, haciéndolos creerse alguien cuando en este mismo siglo y en este mismo pueblo hay ya un conductor, un guía y un maestro. Sigue existiendo el mismo problema, Evita, no te hagas problema. Aquí tenemos ya al genio, tenemos ya al conductor y todos los demás, todos, sin diferencia, porque hay diferencias, todos luchamos por conquistarnos un puesto de lucha al lado del general. Todos luchamos por comprenderlo a Perón, que es comprender a la patria y al pueblo argentino. Y todos luchamos por realizar todos los días un poco más en la obra peronista, o sea, por acercarnos a la interpretación perfecta de su doctrina y de su conducción, mirándonos siempre en el espejo del general Perón, y hoy deberíamos decir en su doctrina, ¿no?, en su proyecto político. Ni más de lo que somos, ni menos de lo que debemos ser, la medida, todo su medida y armoniosamente, como decía el general. Por eso todos somos iguales después de general Perón. Nadie es más y nadie es menos. Los que no lo quieran comprender, allá ellos. Dios ciega al que quiere perder. Primero, la masa los discute, no los acepta totalmente, ya que no acepta más que al líder, al genio, al conductor, al maestro. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Después la masa les paga con aquello con que pagan todos los pueblos a los Judas, con el desprecio y el olvido. Así es, ni más ni menos. Por eso nosotros, hombres y mujeres humildes, pero superiores por nuestra grandeza espiritual y moral, aspiramos a una sola cosa, a no sentirnos más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que debemos ser, y hacer lealmente y hasta el sacrificio, a nuestro general. O sea, ser leales, ¿no?, y hasta el sacrificio. Y aquí yo quiero hacer notar que algunos piensan y hacen comparaciones un poco risueñas, por no decir profanas, entre ciertos caudillos y el general. Pero el general Perón no es un caudillo. La diferencia entre caudillo y conductor que Perón hace en Conducción Política, capítulo 2, o bolilla 2. Perón no podrá ser reemplazado. Perón es un genio, es un conductor, es un líder, y ellos piensan que, como ha pasado con otros caudillos, Perón puede ser reemplazado por otro hombre. Hoy diríamos la doctrina peronista, ¿no? Nuestro triunfo será permanente. Creo que un caudillo puede ser reemplazado, pero un genio y un conductor jamás. Con él muere el movimiento. El movimiento será permanente si los hombres a través de él, aún después de haberse ido, siguen teniendo su luz, su bandera y su doctrina, como nos está pasando ahora en este momento. Es por eso que Perón no podrá ser reemplazado jamás dentro de nuestro movimiento peronista, ni ahora ni después. Así es, compañero. Tampoco podrá olvidarlo el pueblo argentino, así ha sido.
no podrá ser tampoco olvidado por el pueblo argentino porque no pasará a la historia entre los caudillos políticos. Él grabará una página en la historia entre los grandes patriotas y conductores más perfectos que ha tenido la República. Así es nomás, compañera Evita. Por eso nosotros no tenemos más que a Perón, no vemos más que por los ojos de Perón, no sentimos más que por Perón y no hablamos más que por boca de Perón. Así es. Lo que Evita llama, ¿cómo es que le dice? Los indecisos o algo así, deben estar escandalizados. Ese debe ser nuestro gran objetivo, y si aún nos saliéramos de esa línea de conducta, el pueblo, que es maravilloso, nos haría perder en la noche y caeríamos en el desprecio de todos los ciudadanos argentinos por no haber sabido tener la entereza moral, política y patriótica de no aceptar a los genios que se les puede comparar, que genios no se les puede comparar ni profanar con ninguna figura de su siglo, porque esos son genios, por eso son genios. Y por eso nuestro triunfo será permanente, según Evita. Por eso es que nosotros lo vemos a Perón cada día más grande, aun cuando, como ya he dicho, él se elimina como conductor y nos llama a todos nosotros conductores. Y aun cuando en su grandeza espiritual dice, nosotros hacemos tal cosa. Nosotros lo seguimos, nosotros tratamos de interpretarlo, tratamos de ayudarlo porque tenemos la enorme responsabilidad ante las futuras generaciones de argentinos de demostrar, eso sí, que esta generación de argentinos ha sido benemérita porque ha sabido valorar en el sacrificio constante y en su fe inquebrantable a un hombre de los quilates del general Perón y legar al porvenir esta hora de bonanza y de prosperidad que estamos viviendo. Por todo esto yo creo que nuestro movimiento triunfará y el triunfo nuestro será permanente como ningún otro en la historia. Perón quiere conducir a un pueblo de hombres libres y dignos, y nosotros ya somos, gracias a él, un pueblo de hombres libres y dignos que ya tiene personalidad, que se va organizando a pasos agigantados. Y con esto terminamos por hoy en esta extraordinaria transmisión que nos hace Evita de lo que para ella es masa y pueblo y la diferencia entre una y otro, y la inmensa tarea que nos queda a los integrantes del movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista para hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para convertir a la masa demasiado grande de argentinos sin conciencia política, sin organización, conciencia política y social, sin organización social y sin personalidad social, para convertirla por lo menos en pueblo con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. Y en esta tarea cabe recordar nuevamente que Perón logró esto de una forma maravillosa porque lo hizo a través de los trabajadores que ya tenían y siguen teniendo hoy la experiencia de la organización sindical, de la conciencia de sus derechos y de sus obligaciones, y una personalidad que los adelanta en la capacidad para entender esta propuesta política de Perón y de Evita. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por escucharme, a todos los que están ahí y a todos los que después, cuando tengan tiempo, lean esta propuesta y estas sugerencias de Evita y de Perón que comparto con ustedes, siguiendo el ejemplo de la Escuela Superior Peronista,
que pone como materia principal, primero, conducción política y segundo, historia del peronismo. Y como verán, los compañeros del primer peronismo no se equivocaban. El extraordinario mensaje que nos deja Evita hoy y la extraordinaria tarea que nos deja de convertir a la masa en pueblo. Muy buenas noches a todos y a todas. Un abrazo grande a todos y un beso a mi nieto Simón que anda por ahí.